porque son obedientes y hacen caso a ti, Señor. Gracias, mi Rey, por esos embarazos, por esas mujeres que están guardando sus vientres, Señor. Bendice esos vientres, a esos bebés, Señor, y gracias por los que ya están caminando, Señor, que he visto, Señor, durante estos 2 años que tú me has tenido en este lugar, Señor. Gracias por la vida de Tomás, de Santi, Señor. Gracias, Señor, bendito y alabado, Señor. Gracias, Señor, por los hombres y varones de esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú los pones, Señor, en este lugar, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que ellos sean, Señor, guardados, Señor, para que ellos puedan, Señor, levantarse en cada día, Padre, y ser sacerdotes y pastores en su casa, Señor. Guárdalos, Señor, guarda sus trabajos, guarda su bendición, Señor, sus empresas y sus emprendimientos, Señor. Señor, dales provisión cada día, porque lo necesitan, Señor. Gracias, mi Rey. Señor, levántalos con la salud, Señor. Bendito y alabado, Señor. Todos aquellos varones, Señor, que están enfermos, Señor, o que tienen alguna dolencia, Señor, te los coloco, Señor, que seas tú sanándolos, Señor, y librándolos de cada enfermedad, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por esos varones esforzados y valientes que vienen a este lugar, Señor. Gracias, Señor, bendito y alabado, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres grande y eres soberano, Señor, y tú los amas, Señor. Gracias, mi Rey, Señor, y te pido que se levanten más hombres, Señor, más varones esforzados y valientes, Señor, para este lugar, Señor, para esta casa tuya, Padre. Hombres adoradores, Señor, hombres que te amen, Señor, que te sirvan, Padre. Y te pido también por los jóvenes, Señor, que ellos también puedan levantarse en ser adoradores, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en este lugar encontramos de ti, Señor. Podemos saciar de esa palabra, Señor, de ese refrigerio que tú cada día nos das, Señor. Que cada vez que venimos, Señor, tú nos hablas, Señor. Porque muchas veces, Señor, me has hablado a mí, Señor, y te pido que a cada uno de ellos, Señor, les hable, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Padre Santo, que podamos exaltar tu nombre, que podamos verte como el Dios eterno que eres, como el Dios viviente, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por permanecer en este lugar y en cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco, Rey de Gloria, te agradezco tantas cosas, Señor. Bendito y alabado, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por este momento, Señor. Vamos a leer la palabra en el Salmo 65:1. La palabra del Señor dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, y seremos saciados bien de tu casa, de tu santo templo. Gracias, Señor, por esta palabra. Muy buenas tardes para todos. Señor les bendiga. Salga de su silla, salude a su hermano, a su hermana. Sean todos bienvenidos a este lugar
Aquellos que se están conectando en esta tarde, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, sean bienvenidos a este lugar. Qué bueno es el Señor. Grande es su nombre y poderoso. Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes para todos. Qué bueno verles. Qué bueno es el Señor. Tome su lugar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a adorarle y vamos a exaltarle en esta noche. Sean todos bienvenidos. Y vamos a honrarle. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendito Dios, por tu presencia y por tu amor. Te damos gracias por cada una de estas familias que está en este lugar, por aquellos que vienen en camino, Señor, por aquellos que están en casa. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que sigas obrando, Señor, que sigas trayendo paz y seguridad, que sigas trayendo esa guianza de tu Espíritu y que podamos, Señor, descansar en tu presencia, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias te damos porque hemos orado, pero también hemos creído a todo lo que tú puedes hacer y todo lo que quieres hacer en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Levante su voz y dígale: Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey.
rendimos ante tu presencia en esta noche y descansamos en tu amor, Señor, porque hemos sido cuidados, hemos sido guardados, hemos sido afirmados a través de tu palabra. Tú eres quien nos da la fuerza, tú eres quien nos da el ánimo, tú eres quien nos da la fortaleza, Señor, para seguir. Y levantamos nuestro corazón y nuestra vida y creemos en ese amor, en esa misericordia. Creemos, Señor, en ese perdón, en esa sanidad y en esa santidad que tú traes a nuestros corazones. Gracias te damos. Gracias, Señor. Adórelo con sus labios, adórelo con su corazón. Jesús, santo y poderoso. Jesús, toda autoridad sea dada a Jesús. Nombre sobre todo. Jesús, cielo y tierra te adoran. Dios incomparable, quien se compara a su poder. Nombre inigualable, supremo y glorioso es todo ídolo tiene que caer ante el único Rey. Jesús, santo y poderoso. Jesús, toda autoridad sea dada a Jesús. Nombre sobre todo. Jesús, cielo y tierra te Te adoramos, Señor, te adoramos y nos rendimos ante tu presencia. porque eres invencible, lo imposible puedo ver. Dígaselo en esta noche. Y es tu naturaleza hacer milagros suceder. Toda oposición tiembla ante tu voz, todo lo puedes hacer.
venimos delante de ti, Señor, y presentamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestro cansancio, nuestro agotamiento, Señor. Hoy presentamos delante de ti, Señor, los problemas, las situaciones, las dificultades. Y te pedimos, mi buen Dios, que seas tú trayendo paz, trayendo consuelo, que seas tú, mi buen Dios, tocando nuestras vidas y ministrando nuestro corazón de una manera muy especial, mi buen Dios. Señor, que en esta noche, mientras que tu palabra es predicada, Señor, hayan milagros, haya sanidades, bendito Dios. Mira aquellos hermanos que están enfermos, Señor, los niños, los adultos, Señor, glorifícate de una manera especial. Queremos darte testimonio de tu poder, testimonio de tus grandezas, mi buen Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Me alegra verlos. Salga de su lugar un momentico, salude a alguien que no haya saludado, por favor, dele la bienvenida. Y tome, por favor, su lugar. Un saludo a mis hermanos que están allí en la transmisión. Mi hermana Laura, el Señor le bendiga. La hermana María de Cifuente, la hermana Yaledis, Dios le bendiga. Bueno, sé que hay un buen grupito de personas hoy conectadas. Invitarles a que permanezcan allí en la transmisión, pero también que puedan venir de manera presencial a la casa del Señor. Amén. Muy bien. Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos en el capítulo 4. Les agradezco a mis hermanos que se encuentran a través de la transmisión, que cualquier situación en el sonido que se llegue a presentar, por favor no la avisen, para que todo se dé de la mejor manera. Téngalo ahí, por favor, pendiente. En el mensaje anterior, mis hermanos, ¿cómo se llamaba el mensaje anterior? A ver, ¿quién se acuerda? ¿No fue qué? No fue Pedro, fue Jesús. En donde estudiamos Hechos en el capítulo 3 del verso 11 al 26. Vimos cómo Pedro dejó claro que el milagro que había ocurrido con el cojo no fue producto de sus manos ni de la oración que él pudo haber hecho, no se ufanó en ninguna manera, sino que fue solamente por causa de ¿quién? De Jesucristo, solamente fue por causa de él. Y Pedro lo que hizo fue confrontar al pueblo con una verdad incómoda. Les dice: ustedes fueron los que lo crucificaron al autor de la vida, pero bueno, hay esperanza, arrepiéntanse y el Señor los va a perdonar. Pedro les muestra toda la historia a través desde Abraham, por todos los profetas, y les muestra cómo todo ello apuntaba solamente a Jesús. Y que el milagro, mi hermano, no era la curación de que se hubiese sanado el cojo, sino que el centro de toda la historia era Jesucristo. Que Él era el que tenía que tener el verdadero protagonismo. Y que la bendición que iba a venir a causa para ellos tenía que ser solamente a causa de ¿quién? De Cristo. Ahora, cuando vayamos a estudiar el capítulo 4, mi hermano, nos vamos a dar cuenta de algo bien particular. Y es que Cristo tiene que seguir siendo el centro. ¿Cuántos dicen amén? Y le he titulado al mensaje: arrestados sí, silenciados no. ¿Cómo es el título? ¿Alguien ha tenido aquí la lamentable oportunidad de pronto estar en una cárcel? Hermano Carlos, ¿cuántos años tú? Yo le pregunté, me levantó la mano, yo solo. Muy bien, el estar en una cárcel implica muchas cosas, el estar allí en una situación de esas. Tuve la oportunidad de mucho tiempo acompañar a los internos en una labor pastoral, en el ir a acompañarles, el ir a llevarles el mensaje, el ir a adorar con la sola guitarrita que no le permiten entrar a uno nada, cuando la cárcel existía acá en Zipaquirá.
Y es ver, mi hermano, que muchos tienen la necesidad de Dios, pero que en medio de esas cuatro paredes, de esos barrotes y de esos candados, no se puede hacer nada. Todo el tiempo está sujeto a lo que le digan los que están con la llave en la mano. Ahora, vaya a Hechos en el capítulo 4. ¿Está conmigo ahí? Va a leer conmigo el verso 1 y 2. ¿Qué dice la escritura? Para que vaya entendiendo a qué se refiere el texto. ¿Qué dice? Hablando ellos al pueblo. ¿Quiénes ellos? Pedro y Juan. Diga, la historia continúa. Recuerde que Pedro y Juan, ¿para dónde salieron? Iban hacia la oración. En el camino es donde se encuentran al cojo, luego aquí son abordados por mucha gente, ocurren muchas cosas, pero aquí siguen ahora, hablando ellos al pueblo. ¿Qué dice la escritura? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y es que, mi hermano, cuando usted lee la escritura, podemos darnos cuenta de algo, y es que aquí comienza el primer choque entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Porque hasta aquí podríamos ver a Pedro y a Juan pues haciendo su tarea sin ningún problema. Podríamos ver a Pedro sin ningún tropiezo, lleno del Espíritu Santo, predicando por aquí, ya se había ganado a 3,000, predicando por allá, haciendo una cosa, ahora exhortando a otros. Y mi hermano, viéndolo inclusive que por causa de lo que él hizo, por la fe que él tenía, se sana un cojo. Pero mi hermano, dese cuenta que no fueron criminales los que arrestaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes fueron? Líderes religiosos. Léalo otra vez conmigo, ¿qué dice? Vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, líderes religiosos, el jefe de la guardia del templo, era la parte militar. ¿Quién más? Y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Líderes religiosos. Los líderes religiosos en ese contexto, les recuerdo rápidamente, tenían tres características. Una, eran escogidos y apartados para el servicio. En este caso, estaban apartados para servir como sacerdotes, estar pendientes de toda la parte espiritual del pueblo. La segunda característica es que debían tener un carácter santo, lo cual el mismo Señor Jesús los había confrontado muchas veces porque no lo hacían. ¿Recuerdan el ejemplo cuando Jesús los exhorta y les dice: ustedes tanto que molestan que hay que cuidar a las viudas y ustedes son los que las están robando? Y tenían que tener una característica que era un carácter santo, el cual no lo estaban teniendo. Y la tercera era que solo a ellos se les permitía acercarse a Dios. Recuerden que estaba el templo y únicamente tenía un cierto proceso una vez al año, bajo una cantidad de cosas. Ahora, ¿quiénes fueron los que encerraron a Pedro y a Juan? Esos líderes religiosos. Solo había uno de la otra parte que era el jefe de la guardia del templo, nadie más. Mi hermano, estaba en pleno toda la autoridad. Imagínense esta situación, pareciera que ya la habíamos vivido en algún momento. ¿Se acuerdan cuántas veces se acercaron a Jesús para poderlo coger preso? Y todas las veces, todo el Sanedrín en pleno, todo el grupo de personajes religiosos se acercaba. Ahora, nombra a alguien en el versículo 2. ¿Qué dice la escritura allí? ¿Cómo empieza? Resentidos. En nuestro contexto, ¿qué es alguien? ¿Cómo es una persona resentida? ¿Qué? Que no le gusta nada. ¿Qué más? Que no perdona. El término correcto para esta palabra resentidos aquí en el griego significa preocupados o enojados. O sea, ¿qué era lo que estaban estos líderes religiosos? Enojados, estaban chispos, estaban malgeniados por una razón que el Señor Jesús ya lo había nombrado en Lucas en el capítulo 20-27, porque se estaba predicando sobre Jesús y sobre la resurrección. Y pasaba algo, que es que los saduceos negaban la doctrina de la resurrección. Para los saduceos era imposible que alguien resucitara, y muchísimo más ofensivo llegaba a ser para ellos llegar a pensar que Jesús había resucitado. Ahora, dése cuenta de algo, es que todo este mismo grupo de líderes religiosos, todos estos sacerdotes, todos estos saduceos que negaban la resurrección, toda la élite espiritual, todos los que controlaban el sacerdocio, ahora estaban detrás de ¿quién?
de Pedro y de Juan. Un tiempo atrás estaban detrás de ¿quién? De Jesús. Diga, siguieron en las mismas. Siguieron en las mismas. De nada les sirvió ver que crucificaron a Jesús, ver y escuchar todo lo que sucedió. Sus vidas no cambiaron absolutamente ¿qué? En nada. Y mi hermano, no necesitamos ser líderes, ni líderes religiosos, ni autoridades civiles, ni nada de eso, para podernos ver confrontados con esto. Y es que si usted, mi hermano, sigue viniendo a la iglesia y su vida no cambia absolutamente nada, está perdiendo el tiempo. Si usted sigue con la misma bobería, con las mismas tontadas, con las mismas mañas, mi amado hermano, pues no está permitiendo que el Espíritu Santo haga algo en su vida. Si usted año a año viene a la iglesia y su vida no cambia y siguen las mismas, mi hermano, no está pasando nada en usted. Haga la evaluación. ¿Cómo era usted antes? Berrinchudo, cascarrabias, hacía por aquí, hacía por allá. Después de conocer de Cristo y aún de servirle a Cristo, ¿siguen las mismas? Se acabaron los amenes. Dese cuenta que estos líderes religiosos no han cambiado en nada. El mismo Señor Jesús les había exhortado. El mismo Señor Jesús había hecho algo con ellos. Lo vieron crucificado allí, lo vieron resucitado y no les interesó. Sus vidas no cambiaron en nada. De nada le sirve, mi amado hermano, que usted venga a la iglesia si usted no le permite al Espíritu Santo que haga una obra en usted y pueda cambiar. De nada le sirve. Mi hermano, pidámosle al Señor que el Señor nos ayude en serio, mi hermano. Mire, lo que les molestaba a estos líderes religiosos, lo que verdaderamente les ofendía, no era el milagro de que el cojo se hubiera sanado. En realidad eso no les interesaba a ellos. Ya uno más que volvió a caminar y ya ¿cuál era el problema? Pues en realidad a ellos no les afanaba eso, no les preocupaba. A ellos lo que les preocupaba era el mensaje de la resurrección. Llegar a pensar que había un Dios que no estaba muerto, sino que estaba vivo. Eso sí era lo que les ofendía. Y es que la destrucción, mi hermano, destruía en ellos algo, y era uno, el control religioso. Porque ellos estaban pensando, somos los sacerdotes, somos los superlíderes religiosos, pero si Jesucristo resucitó, así como dicen los muchachos, bailas. No hay nada que hacer, porque ellos no iban a significar nada frente a la autoridad de Dios. Les estaba destruyendo el orgullo intelectual, porque muchas veces ellos, todos los líderes religiosos no creían en la resurrección, pero era una bofetada grandísima contra los saduceos que negaban todo el tiempo la resurrección. Era un golpe terrible al orgullo intelectual de ellos. Y lo tercero, era un golpe terrible al poder político. ¿Recuerdan qué pasó cuando el Señor Jesús murió? Lo baja José de Arimatea, lo llevan a la tumba. ¿Y qué es lo que piden? Que la tumba fuera ¿qué? Sellada para que el cuerpo no fuera ¿qué? Robado. ¿Quiénes fueron los que estuvieron allí? ¿La Escritura no dice acaso que fue una parte de la guardia la que estuvo allí pendiente, cuidando? Ahora, cuando usted ve esto, pues fue un golpe al poder político y militar, porque simplemente pues ya no estaba el cuerpo, pues fallaron. Era un golpe por todo lado. Ahora, mi hermano, hoy ocurre algo similar. Y es que la iglesia, la sociedad tolera a una iglesia que haga obra social, porque a toda la sociedad le gusta eso. Que la iglesia vaya y haga obra en los ancianatos, que la iglesia haga obra con los habitantes de calle, que la iglesia haga obra en la cárcel, que haga obra con la mujer cabeza de hogar. La sociedad tolera aún que la iglesia hable de valores, por eso en ocasiones le invitan a los colegios, a algún lugar. Pero ¿sabe cuál es el problema de la sociedad? Cuando la iglesia habla acerca de Jesucristo. Hable de valores, haga obra social, pero por favor, no hable de Jesús. Calladitos y ya, no hablen de Jesús y listo, la cosa no tiene ningún problema. Pero cuando se habla de Jesús, ay no, estos ya son aburridos. Entonces cambiémoslos. Cuando ya se habla de Jesús, no, estos no son los que necesitábamos. Y empiezan a distorsionar la cosa, mi hermano. La iglesia hoy, mi hermano, puede ser aplaudida siempre y cuando esté en silencio. Qué lamentable es eso. La sociedad quiere que la iglesia se quede callada.
Pueden poner en una cuadra 4 tabernas, bares de mala muerte, con el ruido hasta las 3 de la mañana. Es más, pueden pasar derecho al otro día y la gente se arruncha y se acomoda a la bulla. No llaman a la policía, no dicen se acomoda, ah, vecino fastidioso. Y al otro día, vecinito, ¿cómo está? Hipócrita. Pero hay una iglesia y ahí mismo empieza la alabanza y empiezan los vecinos a llamar, a molestar, que el ruido, comparado a lo de las 4 tabernuchas horribles. Qué terrible eso. La sociedad quiere una iglesia que esté, ¿qué? Callada, que no diga nada, que no se queje, que no alegue por nada. Pero mi hermano, por eso hoy en día la iglesia es atacada, y más cuando es una iglesia que se centra en la palabra. Choca muchísimo. Jesús ya lo había advertido en Juan en el capítulo 15, en el versículo 20, se lo leo. Dice, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. El Señor ya les había advertido, no se preocupen porque lo que están viendo conmigo se va a ver en ustedes y muchísimo mejor. El Señor ya los había entrenado. Versículo 3, ¿qué dice la Escritura? ¿Están conmigo? Lea conmigo, ¿qué dice? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era, mi hermano, estos eran terribles, eran malos, no habían cambiado nada. Pero aparte de eso, buscaron la mejor oportunidad para coger a Pedro y a Juan, y fue terminando el día para poderlos dejar toda la noche en la cárcel. Qué malos, ¿no? Ahora, si uno se pone a mirar la Escritura, ¿qué fue lo que los llevó a la cárcel? Diga, la fidelidad. ¿Eso fue la causa por los que los llevaron a la cárcel? No estaban peleando, no estaban embriagados, no estaban en conflicto, no, nada de eso, nadie tenía nada contra eso, no los encontraron robando, no los encontraron adulterando. Estaban hablando de ¿qué? De las maravillas de Jesucristo. Después del milagro del cojo, después de ese milagro todos empezaron a preguntar y estaban inquietos, y ellos empezaron a hablar fue de Jesús. Al verse en ellos confrontados, pues ¿qué fue? Les quedó más fácil, encarcelémosla, dejémoslos allí encerraditos y los callamos. Pero dése cuenta de algo, estaban arrestados, pero la palabra no. Estaban allí encerraditos, pero todavía tenían la oportunidad de ¿qué? De hablar. El enemigo hoy puede encarcelar al predicador, pero no puede encarcelar al evangelio. Pueden tratar a la sociedad de callarnos todo el tiempo, mi hermano. Vaya, mire en internet cuál es el libro más vendido en toda la historia. ¿Y cuál sigue siendo el más vendido? Mi hermano, la Biblia. Se daña una por allí y aparecen 3 más. Dios es demasiado bueno. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4, ¿qué dice la Escritura? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de ¿cuánto? Uy, mi hermano. Dese cuenta de esto, mientras que Pedro estaba preso, la iglesia estaba creciendo. Pedro estaba ya encerrado una noche y la iglesia seguía ¿qué? Pedro siguió predicando, no, lo habían encarcelado esa noche, pero por causa de lo que él había predicado, muchos estaban creyendo. Seguían reflexionando, seguían pensando qué era lo que les había dicho. Dese cuenta del poder de Dios en medio de la oposición. En medio de que muchos se levanten a decir cosas en contra de la iglesia, el Señor tiene control de su obra. Cada vez que usted predica, mi hermano, usted a veces puede parecerle algo y es que no pasa nada, que no da fruto lo que usted enseña. Usted sale a la calle a predicar, a hacer evangelismo y usted dice, ay, ojalá mañana domingo lleguen a tú y entregamos 200 volantes. Mañana que lleguen 100 al menos. Y usted llega a la iglesia y ni uno. Usted se anima a mirar, venga a ver si de pronto el chino ese que vi ya me echó. No, pero ninguno por ahí. Y eso usted lo puede desmotivar. Usted lo que no sabe es qué está haciendo la palabra allí solamente con esa persona. Mi hermano, mire, en aproximadamente, mire, usted mira la historia y hace un cálculo, en aproximadamente 2 meses, solamente 2 meses después de la muerte del Señor Jesús,
La iglesia pasó de 11 a 12, porque ¿a quién habían reemplazado? A Judas por Matías. ¿Cuántos estaban reunidos en ese momento? 120, dice la escritura, ¿cierto? Pero después de esos 120, en el primer sermón de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Más de 3,000, ¿sí o no? Pero ahora, ¿de cuántos nos está hablando? Mi hermano, la iglesia estaba creciendo. Y no era marketing, no era poner humo, lucecitas, no era transformar la iglesia, no era hacer nada de eso. ¿Fue por causa de qué? Solamente de la palabra, solamente por causa de Cristo. Así hubiera oposición. La iglesia no dejó de crecer en medio de que encerraron a Pedro y a Juan. La iglesia siguió ¿qué? Creciendo. La iglesia siguió avanzando, mi hermano. Mire que no estamos llamados a medir el éxito por la comodidad, sino por la fidelidad. ¿Usted quiere tener una familia exitosa? Mire qué tan fiel es usted a la palabra y a Dios. Dígale que está a su lado, es que somos desagradecidos. ¿Quién nos ha dado todo? Y podrá sonar cuento de hadas y como usted lo quiera, mi hermano. Y si no quiere creer, perdóneme lo que le voy a decir, pero de malas. Pero es que usted tiene que entender una cosa. Es que la vida, ¿quién nos la dio? Si el Señor se la quisiera quitar, se la había quitado. Ya, chao, final no vas más y adiós. El Señor nos ha dado la vida, nos da la familia, nos ha dado las finanzas, aunque las administremos mal. Nos da la comida, nos da cualquier cantidad de cosas. ¿Y cuál es nuestra actitud todos los días, mis hermanos? Quejarnos. Dígale que está a su lado, deje quejarse tanto. Mire, yo le pongo este ejemplo. Mi hermano Josué, usted está pendiente de su hija, ¿no? Así esté lejos, por su trabajo. Y todo lo que le diga a su hija, usted procura dárselo para que ella esté feliz, para que esté bien, ¿cierto? ¿Y usted cómo se siente cuando va a recibir el boletín, las notas, y hayan notas buenas? Feliz, ¿sí o no? Le cambió la cara, sonrió y todo, ¿sí o no? O sea, se transportó allá a ese escenario rápido. Y usted levanta, ahora sí, mi hija, ¿a dónde te llevo? Y la lleva y le da y todo eso. Pero cuando usted le da a su hija y todo eso, y ella en vez de agradecer lo que hace es quejarse, ¿usted le dan ganas de ir por allá? Mi hermano, pensemos un momento, mire, Dios es muy bueno y su misericordia es enorme con nosotros. Pero ¿cómo se siente el Señor cada vez que nosotros cogemos esa bendita quejadera? Me imaginé que iba a pasar eso, ese silencio. ¿Cómo se siente el Señor cuando nos quejamos? Ay, Señor, qué pereza. Ay, Señor, qué mamá. Ay, Señor, por aquí. Ay, Señor, por allá. Y el Señor, oiga, pero le di vida. ¿No está contento con la vida? Le di familia, mire, están todos vivos. Mire, no se ha acostado sin aguantar. Ahí le doy finanzas para que pague el arriendo. Le doy por aquí, le doy por ahí. ¿No está con nada contento? Y nos estaríamos volviendo igual que el pueblo de Israel. ¿Recuerdan, no? Cuando salieron de Egipto, no estaban contentos con nada. Ay, ¿a qué nos sacaste de acá? Mejor nos hubiéramos devuelto a la esclavitud. No pelearon por comida y el Señor, bueno, les voy a dar maná, pero por favor, cójanlo del día. No empezaron a guardar de más y a meterlo en cajones, en cofres y se les podría. Y no empezaron a quejarse contra Dios. Es que el maná, es que nos da, se pudre. Venga, pero es que el Señor les dijo, coja la ración del día, no más. Pero les gustaba ser avaros y coger más de lo que querían. Luego no empezaron a pelear con el Señor. Señor, estamos cansados del maná, mejor darnos carne. A mí me encanta ese texto de la Escritura, cuando dice que el Señor les dio codornices hasta que les salió por las narices, hasta que los hastió, los fastidió. ¿Quieren carne? Pues ahora coman carne hasta que se fastidien. No más. Dejen de quejarse tanto. Y seguían luego de eso quejándose y quejándose y quejándose y sigan y sigan. Mi hermano, dígale que está a su lado, deje de quejarse. Mi hermano, nuestra actitud creo que debe cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted mira la Escritura,
usted ve algo bien particular allí, y es que la obra siguió ¿qué? Creciendo. Y usted no ve a Pedro y a Pablo llorando, perdón, a Pedro y a Juan, estaban ¿qué? Allá en la cárcel, yo no sé qué estarían haciendo, pero no estaban mal. Verso 5, ¿qué dice la escritura? Y 6, ¿qué dice? Aconteció, después de toda la noche, estos miserables los dejaron toda la noche en la cárcel, ¿no? Buenas gentes. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿A qué se refiere la palabra ancianos? Autoridades espirituales, ¿no? En este contexto, para que lo tenga pendiente. ¿Qué más? Verso 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, no el que estaba con Pedro, no, este era uno de los líderes allí de los sacerdotes. ¿Y quién más? Y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mi hermano, estaban en una reunión bien divertida. Se reúnen todos, esperaron a que pasara el otro día para poder reunir a todo el Sanedrín en pleno. Nombra a algunos de ellos y en medio de esos nombra a los 2 sacerdotes. Nombra a otro sumo sacerdote, a Juan, del cual en la Biblia no especifica nada. La historia habla así de Alejandro, porque era un judío con mucha plata, y según la historia, tal vez por esa misma posición económica le habían dado la oportunidad de ser sumo sacerdote. No era porque lo tuviera como muy bien merecido en realidad, sino era porque tenía billetico, podía mover las cosas. Estaban reunidos, mi hermano, y dése cuenta que este mismo tribunal ya se había reunido en una ocasión para juzgar a Jesús. Eran los mismos, se habían reunido para juzgar ¿a quién? A Jesús. Que es que usted puede ver algo acá, y es que los hombres que negaron a Cristo, los hombres que estaban dispuestos a crucificar a Cristo, ahora estaban con Pedro y con Juan por la causa de Cristo. Pero dése cuenta por el otro lado que el mismo Pedro, quien había negado a Jesús en el patio, ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro no estaba peleando, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Había cambiado algo en Pedro. Dese cuenta que no fue el mismo. ¿Ustedes se imaginan a Pedro sin el Espíritu Santo en este escenario? ¿Ustedes se imaginan a Pedro sin el Espíritu Santo encarcelado? Yo me lo imagino allá, mejor dicho, empujando al uno, taratando al otro, mordiendo la reja, empujando cualquier cantidad de cosas, haciendo alarde de sus derechos, que por qué a él sí, que no de qué, peleando, mejor dicho, de todas las maneras, inclusive llegar a decir, pues crucificaron a Cristo, crucifíquenme a mí también. Yo me lo imagino peleando, pero estaba que, él no tenía ningún problema. La diferencia de ese Pedro cobarde y ahora este Pedro no fue la educación precisamente, sino fue la unción que puso el Espíritu Santo sobre él. Mi hermano, la iglesia hoy no necesita tantas estrategias, lo que más necesita es al Espíritu Santo. Usted no necesita tanto de muchas cosas, necesitas del Espíritu Santo. Mire, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, tengo amigos psicólogos. Pero ahora se volvió de moda que cada vez que usted va a la EPS, lo remiten ¿a dónde? Al psicólogo. Por cualquier razón, ¿a usted a dónde lo mandan? Al psicólogo. Y si no, al neurólogo, o si no, a cualquiera de esos especialistas. Mi hermano, vuelvo y repito, no tengo nada en contra de ellos. Pero creo que más que todas esas cosas, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, ¿qué dice el verso 7? ¿Qué dice? Y poniéndolos en medio, miren lo que hacen todo este Sanedrín completo con Pedro y con Juan. Poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos les estaban preguntando, y hicieron una pregunta bastante capciosa, le estaban preguntando de esta manera, venga, ¿ustedes con qué autoridad hacen esto? Para que ellos contestaran, o de dos formas. Una, es que nosotros hablamos con el cojo de nacimiento y le di la mano y se levantó. Pero Pedro ya había aclarado que el milagro no fue por él.
Y los del Sanedrín se habían podido coger de eso, de la respuesta que Pedro les había dado. Y decir, pero venga, usted es un mentiroso. Acaba de decir que el milagro no fue por usted, lo acabamos de escuchar, por eso lo encarcelamos. Pero ahora dice que usted fue el que le dio la mano. O sea, usted sí lo sanó. Ese era un gancho para que ellos esperaran la respuesta de parte de ellos. La otra era que hablaran de la palabra. No es que nosotros estamos predicando de Jesucristo para poder enjuiciarlos de la misma manera. Y recuerden que el Sanedrín siempre ese era su modus operandi, siempre hacían lo mismo. ¿Recuerdan con Jesús? Preguntaban una cosa con doble respuesta a ver qué les decía, y el Señor les daba la vuelta a la torta y los dejaba sin respuesta. Ahora, mire la escritura, les dice, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estos estaban poniendo cuidado a lo que Pedro y Juan habían hablado, porque Pedro y Juan le habían dicho al cojo, levántate y anda en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Estos estaban poniendo cuidado porque era que se había levantado el cojo y ellos necesitaban saberlo. Mi hermano, cada vez que nosotros nos disponemos a servirle al Señor y a hacer muchas cosas, muchos nos van a cuestionar. Usted vaya, predíquele a alguien que no conoce del Señor y le va a sacar argumentos como, venga, ¿y ustedes por qué no creen en la Virgen? Y empiezan a cuestionarlo de esa manera. Pero ustedes, ¿por qué no hacen esto? Pero usted, ¿por qué no se toma una cerveza? Es que se lo prohíben en la iglesia, es que la Biblia se lo prohíbe. Y empiezan con cuestionamientos todo el tiempo, con un solo propósito, probar cuál va a ser su respuesta. Y mi hermano, nosotros no podemos temblar ni ser flojos ante la respuesta que nosotros demos, porque la gloria debe ser para ¿quién? ¿Por qué nosotros no tomamos? Porque no necesitamos de eso. Porque Cristo cambió nuestras vidas, nos transformó. ¿Cuántos dicen amén? Y no ponernos con excusas tontas. No, es que hoy quiero como juguito. O sea, ¿le dio pena hablar de Jesucristo? Diga, qué vergüenza. Mi hermano, nosotros tenemos que ser claros. ¿Cuál es el asunto? ¿Que por qué no creemos en la Virgen? No es que no creamos, no la adoramos, no la veneramos porque el mismo Señor Jesús dijo que no lo hiciéramos. ¿Ya? Y no se quedó virgen todo el tiempo, tuvo más hijos. Lo que pasa es que eso le molesta a la gente. ¿Por qué quedarnos callados nosotros? Mire, muchas personas, y he tenido muchos pastores conocidos que dicen, es que yo no opino, yo no digo para no meterme en problemas. No, mi hermano, no entendió el mensaje, metámonos en problemas. ¿Cuál es el lío? Si el Señor nos ha dado la autoridad, ¿por qué no hacerlo? Y es que la pregunta clave fue aquí, ¿en qué nombre? ¿En nombre de quién o cómo fue que lo hicieron? Ellos querían saber, mi hermano, porque ellos entendían algo que hoy muchos olvidan, que todo depende del nombre de Jesucristo, que Él es el que respalda su obra. Y el Señor no nos va a dejar en vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8, ¿qué dice la escritura? Entonces Pedro, lleno de rabia y con una espada en la mano. Ah, no, ese era otro Pedro, ¿cierto? Ese era el de más atrás. Pedro, lleno de ¿qué? Uy, mi hermano, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Uy, mi hermano, pare ahí antes de que sigamos. Y es que Pedro antes, cuando le preguntaron, venga, es que usted conoce a Jesús, ¿qué fue lo que le hizo? Lo negó. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 veces. Dese cuenta que el Espíritu Santo sí hace algo especial en nuestras vidas y es que nos cambia. ¿El Espíritu Santo había cambiado a Pedro? Quizás su carácter terrible, el Señor no lo cambió porque el Señor necesitaba que tuviera ese carácter. Pero lo que sí necesitaba cambiar era esa actitud que él tenía y ser transformado por el Espíritu Santo. Pedro aquí no estaba asustado o afanado y empezar otra vez a negar a Jesús. La 4ª vez que niega a Jesús, imagínense eso, hubiera sido terrible. A mí me encanta ver lo que dice la Escritura y es que Pedro estaba lleno de ¿qué? Pero ahora dése cuenta que no solo lleno del Espíritu Santo, sino estaba en la posición que el Señor Jesús le había dado cuando le entregó las llaves del reino. ¿Se acuerdan? Que no son las llaves del cielo, vuelvo y lo reitero,
Es lo de la Iglesia Católica, dice, eso no es verdad. Lo que le estaba dando era la autoridad. Por eso Pedro tomó la autoridad aun cuando no estaba el Espíritu Santo y dice, venga, tenemos que seguir el propósito, necesitamos reemplazar acá al otro discípulo que nos falta, oremos y echemos a suertes a ver a quién le toca. Y Pedro había tomado la autoridad. Ahora Pedro otra vez con la autoridad acá, después de 2 sermones bien jalados, bien hechos, donde se han ganado en el primero a 3,000, en el segundo ¿cuántos? Ahora 5,000. Y empezó con un grupo de 11, después tenía 120. Y algunos dirán, oye pastor, necesitamos un Pedro en la iglesia, que multiplique la iglesia en 2 meses rapidito, mi hermano. ¿Quién hizo eso en Pedro? El Espíritu Santo. Ahora, Pedro no estaba aquí asustado, no estaba afanado por eso, pero él recuerda algo, es la autoridad que el Señor le había dado. Y es que con esa autoridad, ¿a quién se dirige? Nada más y nada menos que a todos los gobernantes y a los ancianos. ¿Usted se imagina esa escena? Si tú ves un momento ahí, que en medio de todo el Sanedrín, todos los líderes religiosos, políticos, todos, se para él con autoridad en condición de preso porque lo tenían encarcelado una noche. Y les dije, vengan para acá, ahora me van a escuchar ustedes. ¿Quieren respuestas? Yo se las voy a dar. Verso 9, ¿qué sigue diciendo? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de quién estaba refiriéndose? Al cojo. De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Me encanta ver cómo el Espíritu Santo cambió el carácter de Pedro. Usted ve a un Pedro allá asustado primero, negando al Señor, imprudente, cuando le tocó sacar la espada, ya cuando se iban a llevar al Señor Jesús, se iba por la cabeza, voló una oreja, le falló la puntería. Pero ahora, mire la autoridad que tiene con todos los líderes religiosos, a todos ellos, les dice, venga, pónganme en cuidado ustedes, póngame cuidado también todo el pueblo, o sea que le tocó hablar más durito. ¿Están preguntando por el hombre? El que lo sanó fue Jesús de Nazaret. El que ustedes crucificaron, el que ustedes no querían, Él fue el que lo sanó. Mire, mi hermano, que Pedro no se puso a suavizar el mensaje. Pedro sabía que la cabeza de él podía correr peligro. ¿Con quiénes estaban? Con los saduceos. Y los saduceos creían en la resurrección. Para ellos era una afrenta, era una ofensa terrible. Perfectamente lo han podido matar. Pedro no alivianó, Pedro no suavizó el mensaje. Ay, venga, apreciados líderes religiosos, tan chéveres ustedes que son. Ay, es que me dio la loquera ahí, como que, ay, yo no sé qué me pasó. Pedro no suavizó el mensaje. Y si no lo suavizó, mi hermano, ¿por qué la iglesia en este tiempo sí suaviza el mensaje? ¿Por qué en este tiempo sí caramelea tanto a la gente? ¿Por qué en este tiempo, mi hermanito queridito, venga por aquí, mi chinito, mi chinita por este lado, y no lo confronta con su realidad, que está viviendo mal y que está en pecado y que está haciendo las cosas mal? La iglesia hoy en día se ha encargado de eso, de suavizar el mensaje para no ofender a la gente, de suavizar el mensaje para que de pronto el hermanito no se vaya de la iglesia, de suavizar el mensaje, mi hermano, para que todo fluya tranquilo. Dese cuenta que Pedro no adoptó el discurso de lo que estaba diciendo para agradar al concilio. ¿Qué era lo que les estaba predicando al pueblo por causa del cojo? Que Jesucristo había resucitado, que él había sido causa por quién, por el nombre de Jesús, que Pedro nada había tenido que ver en eso, que no había sido por él. Y dése cuenta de la coherencia ahora frente al Sanedrín completo, frente a todo el concilio. Pedro no cambió el discurso, los estaba exhortando. Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, y por causa del nombre de él es que este hombre está sano entre ustedes. Dígale que está a su lado, no cambie el mensaje. Mi hermano, el día que el Señor le dé la oportunidad de hablar de parte del Señor, no cambie el mensaje, no lo suavice.
Algunos dirán, uy, pastor, es que eso es meterse uno en líos. ¿Dónde estaban metidos Pedro y Juan? En la cárcel. Mi hermano, no podemos hacerlo. Mire, Pedro estaba, como decimos en Colombia, mejor dicho, estaba hablando sin pelos en la lengua. Ya, de una, sin tanta cosa. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era el misterio? Mire que Pedro no estaba negociando la verdad por conservar su libertad. Pedro lo ha podido hacer, claro. Pedro había podido decir, venga, Sanedrín, arreglemos por la buena, chévere aquí, yo me voy a quedar callado, les prometo que me llevo a Juan de aquí y ninguno de los dos vamos a hablar. Y yo, es más, les ayudo ahorita, salgo y digo que yo estaba loco. Y ya, que todo lo que dije eso es puro cuento y que en realidad Jesús estaba, ese no resucitó y ya, me dejan libre y yo me hago loco y ya. Pedro sabía que su libertad estaba en juego y no negoció la verdad por eso. Mi hermano, su trabajo puede estar en juego. Usted no puede negociar la verdad por eso. Y hay algunos dirán, uy, pastor, espere. ¿Espere qué? Usted no puede pensar en negociar eso. Y los confronta. Ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó, el Padre, y en su nombre, este hombre está ahora ¿qué? Sano. Miren, mi hermano, la iglesia moderna necesita en realidad entender la importancia de la palabra. La iglesia hoy en día, mi hermano, ha sido tan tentada a suavizar el mensaje para evitar conflictos, para no meterse en problemas. Hoy en día muy pocos predican y se atreven a predicar con la autoridad para evitar conflictos, que de pronto le digan, que de pronto lo bloqueen, ahora con las redes sociales de moda, que de pronto lo señalen, que de pronto lo aíslen. ¿Y qué error estamos cometiendo? Tenemos que aprender de Pedro, tocado por el Espíritu Santo y ya. ¿Saben qué me he dado cuenta de hace un mes para acá? Antes me bloqueaban los videos con frecuencia. De hace un mes para acá no sé, pero la cosa está más divertida. Más rápido salen los avisos de que me los quieren bloquear. Bueno, debe ser que hay alguien que está escuchando o algunos que están escuchando que les incomoda la verdad y les molesta. Y qué bueno que les moleste. Me alegra eso, que les moleste. Que les pique por allá un ratico. Qué bueno. ¿Cuál es el lío? Mi hermano, un evangelio que no confronta no es un evangelio bíblico. Porque si nosotros miramos toda la palabra, todo el tiempo el Señor Jesús confrontó. Todo el tiempo. Entonces, si nosotros no confrontamos con la palabra, pues mi hermano, ¿qué estamos haciendo? Apaga y vámonos. Verso 11. ¿Qué dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. Y Pedro, en el primer sermón le citó la Biblia, la escritura. En el segundo sermón, que estaba ahora predicando por causa de lo que lo habían encerrado, predicó y le citó la escritura. Ahora vuelve y lo hace y le cita otra vez la escritura, pero esta vez se la cita directamente a todas las autoridades espirituales. ¿Usted se imagina eso? ¿Quién había hecho eso? El Señor Jesús. Es que la ley, ¿no han escuchado que la ley dice esto? Pues yo les digo que esto es lo que significa. Ahora le tocó el turno a Pedro, había aprendido bien. Y en ese texto, el Señor Pedro había citado el Salmo 128 en el versículo 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y para los líderes religiosos, algo que no se podía llegar a blasfemar o a tocar era la escritura. Ahora que Pedro viniera y los confrontara con la misma escritura, diga qué vergüenza. ¿Qué les estaba diciendo? Mire, Jesús es la piedra, la base, lo sólido que ustedes mismos se encargaron de rechazar. Y ustedes mismos son los que hablan de la escritura todo el tiempo. Uy, qué confrontada, mi hermano. Les dice, todo este sistema religioso, todo su grupo de líderes religiosos, militares, se encargaron de rechazar a Jesús, se encargaron de rechazar al Mesías.
Pero no se afaren que el Padre fue el que lo exaltó a él, para que ustedes no tengan nada que hablar. Hoy en día pasa igual, el mundo rechaza a Jesús, pero en medio de eso la obra no se paraliza, la obra sigue creciendo y la obra sigue avanzando. Cada día son más los convertidos. Versículo 12, ¿qué dice la Escritura? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora Pedro concluye y hace una declaración bien importante, y es que resume toda la conversación que tuvo con ellos en este solo versículo. Mi hermano, dése cuenta de algo, y es que no les estaba diciendo es que Jesús es una opción, como muchos lo ven hoy en día. Muchos ven a Jesús como una opción para poder seguir adelante, una opción como para que nos vaya bien, una opción para que el hogar se me arregle, una opción para que la economía se me mejore. No, mi hermano, muchos hoy ven a Jesús de otra manera diferente. Dese cuenta que Pedro no dice es que Jesús es el mejor camino. No, mire que Pedro no estaba diciendo es que Jesús es una buena alternativa espiritual. ¿Sí? Quizás de pronto por ese lado no. De otro lado sí estaba diciendo en ningún otro. Y estaba sellando todo ese discurso. Es que no hay ningún otro, nadie. Mi hermano, ¿cómo podemos aplicar eso a este tiempo? ¿Usted ha escuchado esta frase de que todas las religiones o todos los caminos conducen a dónde? ¿A Dios? A Roma. Señor, perdónalos por favor. Y el Papa Francisco, en una de sus últimas declaraciones antes de morir, fue bastante controversial por esa misma frase, porque él dijo, no afanen, todas las religiones conducen a Dios, sigan allá. Por eso le gustaba andar con los musulmanes tomándose fotos y tomándose fotos por aquí y por allá. Ay, pastor, no se meta más líos. Ya, ya, de eso sigamos ahí todos con todos. ¿Y cuál es el problema? Mi hermano, no es de esa manera. Mire, le voy a hablar de eso, algunos ejemplos simplemente. El Islam se basa en la sumisión a Alá, creyendo que es un solo Dios, pero siguen pegados todavía a las enseñanzas del Corán. O sea, ni una cosa ni la otra. El hinduismo tiene como concepto clave en su doctrina el karma. Considera que todas las acciones de cada persona determinan cómo le va a ir en el futuro. O sea, usted se portó bien en esta vida, en la otra de pronto le va a ir mejor. Ya. Pero ni el Islam le muestra la salvación, ni el hinduismo lo lleva a la salvación. El budismo busca la iluminación y creen alcanzar todo a través del sufrimiento. Entre más sufran, entre más llevados estén, piensan que están agradando más a ese ser supremo. El sijismo, no sé si lo habían escuchado, es una religión de la India que enfatiza el servicio y la devoción a un solo Dios, promoviendo la igualdad y la ayuda a los demás, todo tolerancia. ¿Ha escuchado jóvenes hablando de ese tipo de cosas? Eso todos con todos, nos toleramos, nos amamos, nos respetamos y ya, sigamos felices todos. ¿Cuál es el problema? El taoísmo busca la armonía, enseñando a vivir en equilibrio y el flujo con el universo. Pero ninguno habla de Jesucristo. Ninguna de esas religiones habla de salvación. Ninguna de esas religiones habla de un plan de redención. Ninguna de ellas le trae a usted un mensaje de esperanza o algo. O sea que eso de que todas las religiones conducen a Dios es una mentira. La Biblia afirma algo, mi hermano, y es que solamente Cristo salva y que no hay ningún otro. Ese es el verdadero cristianismo, mi hermano, que se centra en la salvación. Por causa de Cristo estamos acá, ¿o no es así?
Y anhelamos, y cuando llegamos acá lo que hicimos fue orar para que el Señor nos salvara. Y esa es nuestra oración todos los días por los que están allá afuera, por nuestros amigos, nuestros conocidos, que el Señor traiga arrepentimiento y se puedan salvar. Nuestro fundamento es creer en Dios. Creemos que Jesús salva al pecado, mi hermano. Ese es el verdadero cristianismo, mi hermano, que se centra en la Escritura como su autoridad, no en los otros libros diferentes que puedan haber. Se lo dije en el mensaje anterior, todos los libros de apoyo para que usted pueda estudiar son tan valiosos, la tecnología, pero nada, mi hermano, puede reemplazar la palabra del Señor. Nada de eso la puede reemplazar. Solo la fe en Jesucristo, mi hermano, es la única condición para obtener salvación. Es la única condición. No hay nada más, no hay ninguna otra, que usted viva acorde al universo, o que se desvive por Alá y se inmole, o que cualquier cantidad de cosas de esas. No, mi hermano, la única condición es que usted tenga fe en Él. Nada más. El Señor Jesús lo enseñó de otra manera. Y habló de dos caminos: del camino ancho, que es por las obras y que conduce a la muerte, o del camino estrecho, que es el de la fe en Jesús y que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Cuando usted mira este contexto, el Sanedrín tomó su decisión y los seguidores, y fue que escogieron el primer camino. Ellos prefirieron el camino ancho, el de las obras, el de decir somos buenos líderes religiosos, estamos pendientes, pero no estaban haciendo nada de eso. Mi hermano, dígale que está a su lado, vas a tener problemas. La oposición siempre se va a levantar. Y cuando usted empieza a hacer las cosas bien, se va a levantar la cosa. Se va a poner divertido el asunto. Cuando usted empieza a hablar más de la palabra y a hablar más de Jesús que de las historietas y de otro montón de cosas que puedan haber alrededor, mi hermano, a muchos les va a molestar su manera de hablar. Yo siempre he tenido personas que se han opuesto a mí en el Evangelio desde que empezamos el ministerio. Que por qué tan jóvenes y por qué tan chinitos haciendo tantas cosas. Pues porque el Señor lo hizo. ¿Cuál es el problema? Y por causa de la palabra, muchos dicen que no, que es que el pastor es legalista, que en esa iglesia... ¿Cuál legalista? Que es bravo, que regaña, que eso... Mi hermano, otra cosa es que yo le hable durito. Y de vez en cuando también si hay que regañarlo, se regaña. ¿Cuál es el problema? Usted vino fue a ser pastoreado, no a ser entretenido. Porque si seguimos en las mismas como está la iglesia católica, que usted va un domingo a una iglesia y sale a los 40 minutos y dice ya, el otro domingo vámonos de turismo para otra y entra 20 minutos y sale de ahí para el otro domingo y al otro, y entretenido por todo lado. Pero su vida, ¿cuándo cambió? Su vida, ¿cuándo ha sido transformada? Mi hermano, el crecimiento verdadero ocurre cuando exaltamos a Cristo. Si usted exalta a Cristo, mi hermano, algo va a suceder. La llenura del Espíritu Santo va a traer sobre nosotros valentía. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Traer qué? Por eso es que usted va a poder, mi hermano, hablar del Señor sin ningún temor. Que digan lo que quieran. Igual la gente va a hablar por si sí o por si no. Pues igual, mi hermano, pues que hablen. ¿Cuál es el problema? Mi hermano, nosotros no podemos callarnos de lo que ha hecho Jesús, bajo ninguna razón. Los principios no se pueden negociar, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque el sistema lo que nos quiere es arrastrar a que nos quedemos callados, como creyentes y como iglesia. Eso es lo que quiere el sistema, que nosotros nos quedemos como callados. Que usted vaya a un ancianato y visite abuelitos, pero que no hable de Cristo. Tráigale gelatina, alguna cosa, ya, listo, no más, panecito. Que usted vaya a un colegio y les lleve el libro a los niños, hágale dinámicas, pero no vaya a hablar de Cristo, ¿listo? No les mencione la Biblia, se ofenden. Todo ese tipo de cosas. No, mi hermano, nosotros no podemos dejar de hablar de Cristo ni de la palabra. Hoy tal vez nosotros no estemos enfrentando
cárceles físicas o barrotes, como le pasó a Pedro y a Juan. Pero la sociedad sí nos quiere encarcelar, mi hermano, con presión ideológica, tratando de poner en ridículo la obra del Señor, de la iglesia, levantando leyes contrarias a la fe bíblica todo el tiempo. Eso es lo que está haciendo en este tiempo la sociedad. Querer que estemos callados todo el tiempo. Y mi hermano, que el Señor nos ayude, porque no puede pasar de esa manera. Que nosotros tengamos esa valentía y esa fortaleza y esa llenura del Espíritu Santo, mi hermano, para levantarnos y defender nuestra fe. Que digan como quieran, no, mi hermano, no podemos permitir que la gente nos venga a ridiculizar. Hay gente que es ofensiva con el Evangelio y viene a ponerle chistes de doble sentido y cosas y tonterías por causa de que usted es cristiano. Usted tiene toda la autoridad para pararse de frente y decirle: usted me hace un favor y me respeta. Y usted se va a dar cuenta: uy, ¿en serio? ¿Me cayó de esa manera? Y es que por el simple hecho de ser cristianos no podemos aguantarnos todo, mi amado hermano. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Otra cosa es ser tranquilo, pero usted no puede dejar que pasen por encima de usted, y más por encima de la fe. Nunca permita eso, mi hermano. Hoy el mundo quiere una iglesia entretenida. Hoy el mundo lo que quiere es una iglesia llena de mensajes motivacionales, una iglesia adaptada, una iglesia silenciosa. Eso es lo que quiere tiempo del mundo. Hoy en día, hay en todo lado algo que se llama la ley del ruido. Es para que no generen ruido y no generen desórdenes. Y a los primeros que vienen a buscar para la ley del ruido con un sonómetro en mano, es a las iglesias. La taberna, ahí sigue haciendo ruido. ¿Quién le aplica la ley del ruido? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que quedarnos callados? Se acabaron los amenes, mi hermano. Hoy necesitamos que una iglesia se levante llena del Espíritu Santo. Usted necesita llenarse como un buen creyente lleno de Biblia, no lleno de mañas. Para eso usted tiene que aprender más Biblia, llenarse más de la palabra del Señor. Eso va a traer valentía, centrarse en Jesucristo. Eso va a cambiar su vida. De lo contrario, mi hermano, va a seguir en lo mismo. Yo le pregunto algo. Si mañana mismo, no, ¿qué mañana? Hoy mismo, se presentara una situación donde haya oposición por causa de la palabra, ¿será que usted callaría para evitar eso? ¿Para quedar bien? Mañana usted le pueden decir: oigan, le vamos a dar un mejor empleo, pero pues es que no es para gente cristiana. Ah, no, yo ni sé qué será eso. ¿Puede pasar? Entonces le va a decir: mire, le tengo el negociazo, pero es que es con una platica ahí por debajo de la mesa. Eso no tiene nada de malo. Nadie lo está mirando, mire para arriba un poquito. Mi hermano, ¿será que nosotros podríamos llegar a eso? Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Porque la situación en la sociedad lo que quiere es ponerle trampas de esa manera, para ver cómo lo calla, para ver cómo lo silencia usted. Miren, hace algunos años, cuando la iglesia empezó a crecer, empezamos a buscar locales más grandes. Y no recuerdo a cuál de los hermanos de la iglesia le pedí el favor que fuera por la 26 que había en local. Le dije: vaya, pregunte. Yo ya había preguntado, pero le dije: vaya, pregunte para que usted vea. ¿Y para qué es el local? ¿Para una iglesia? No, no estamos arrendando para iglesias. Y si llegáramos a pensarlo, necesitan todos estos documentos, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Y aparte de eso, vale todo esto. Si ustedes quieren, se lo arrendamos. Y después le dije a otro hermano: vaya, pregunte por ese local. Diga que es para montar una taberna, no sé, una panadería, alguna vaina de esas. Ya, usted no va a decir que es cristiano, nada, solo vaya, pregunte eso. No, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué necesita? ¿Dónde le ponemos? ¿Le alcanzamos? No, y el arriendo, eso hasta lo negociamos. Porque a la gente no le interesa el mensaje de Jesucristo.
Mire, mi hermano, que cuando el mundo nos escuche, que sepa que Jesús ha cambiado nuestras vidas. Eso es lo que va a cambiarnos. No más. Eso es lo que va a cambiar a otros, que sepan de Jesús. Mi hermano, que cuando nos presionen nosotros podamos tener la capacidad de responder con la Escritura, pero haciéndolo de la buena manera, porque hay muchos que han cogido las Escrituras para contender y para pelear entre ellos mismos, y no saben ni de Biblia, y se agarran y sacan los versos de contexto para dar... Mi hermano, qué vergüenza. De eso no se trata. Mi hermano, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude muchísimo, porque ese es el propósito de iglesia que tiene el Señor. Póngase de pie, por favor. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. ¿Solo en quién? En Jesús. Mire, mi hermano, podrán arrestarnos, podrán señalarnos, podrán criticarnos, pero mientras Cristo esté vivo, que lo está y va a seguir estando, ¿cuántos dicen amén? Pues mi hermano, la iglesia jamás va a ser silenciada. Jamás va a ser silenciada. Pero en nosotros está algo, mi hermano, es que nosotros nos encarguemos de seguir ese legado. Porque lamentablemente la misma iglesia se ha encargado de silenciarse por su propia cuenta. Por eso los sermones son tan tibios, tan fríos, tan motivacionales, en realidad no edifican. Hoy, mi hermano, a muchos les da temor predicar la palabra. No, mi hermano, métase más en la palabra, busque más de la palabra y pídale al Espíritu Santo que obre en su vida de una manera bien especial. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Señor, hoy una vez más somos confrontados, Señor, que va a haber persecución por causa de tu palabra y por causa tuya, Señor. Pero danos la firmeza, Señor, para seguir adelante. Que aunque haya opresión sobre nosotros, que aunque quieran señalarnos, que aunque quieran criticarnos, Señor, que aunque quieran silenciarnos, Señor, nosotros nos podamos levantar de acuerdo al modelo que tú tienes para la iglesia, que es tu palabra, Señor. Ese es el modelo que debemos seguir, Señor. Ayúdanos cada día que nos podamos levantar de una manera especial, Señor. Tú eres un Dios vivo, Señor, que no nos va a dejar en vergüenza, que tú no vas a dejar en vergüenza tu palabra, que no vas a dejar en vergüenza tu obra, Señor. Te pedimos hoy que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, que nos dé valentía, que nos dé carácter, que nos dé firmeza, Señor. Y que aunque muchas cosas se levanten, Señor, nosotros podamos seguir adelante, exaltando tu nombre, agradeciéndote, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy, Señor, por esta enseñanza, porque podemos ver cómo tu Espíritu Santo cambió la vida de Pedro, Señor. Y hoy te pedimos que nos cambies, Señor, que trates con nosotros, Señor. Padre, que cambies de nosotros todo ese vocabulario y esa manera de vivir a veces quejándonos, aunque lo tenemos todo, Señor. Que nos has dado tanto, Señor, y nosotros refunfuñamos. Perdónanos, Señor. Pero Espíritu Santo, trata con nosotros. Señor, sigue ministrándonos, síguenos ayudando. Es por tu palabra, Señor, es por tu presencia, es por ti. Señor, que no nos volvamos tercos a tu palabra, Señor, sino que podamos tener un corazón sensible, un corazón disponible a cada una de tus enseñanzas, mi Señor. Te honramos a ti y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Mis hermanos allí en la transmisión, un abrazo grande. El Señor les bendiga de una manera especial. Mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno y el domingo nuestra reunión desde las 9 de la mañana. Un abrazo y el Señor les bendiga.